Bien, es el inicio de una época, el inicio de la guerra de Vietnam, que evidentemente tiene su repercusión en el mundo del diseño gráfico, sobre todo los movimientos anti-belicistas que surgen a partir de ese momento. Quizás representados perfectamente con dos iconos de la época, ¿no? La portada de los Beatles con el Sgt. Pepper's Lonely Hearts y el Festival Woodstock en el año 69 de un artista llamado Arnold Skolnick. La pronunciación es compleja. En todo caso, estos dos iconos muestran claramente otra época, otra manera de trabajar, otra manera de pensar. Y curiosamente, de esa época, lo que nos ha quedado como imagen de la época de los años 60 es justamente dos objetos, dos imágenes que responden a ese paradigma, ¿no? Por un lado, el símbolo de la paz, gráficamente recuperado de una imagen icónica antigua, y por otro lado, la butaca Sacco, una butaca hecha en Italia, pero que en Estados Unidos encontró su el mercado más potencial, que favorecía básicamente el encuentro, la relación personal de una forma relajada, menos estricta, menos de etiqueta, que respondía a esa época. Pero en todo caso es lo que podríamos llamar un hippie chic, es decir, era más pop que hippie, en el sentido en que era más adoración al consumo que no poner en cuestión ese mismo consumo. Y muy poco después aparece lo que se denomina la posmodernidad, este es el superestudio, un estudio de arquitectura en Italia, que empieza a hablar de esas superautopistas que comunicarán el mundo. En realidad no fueron nunca físicas o no han sido nunca físicas, sino que han sido virtuales, pero existen esas autopistas de comunicación en la era de la información en que estamos. Pero en todo caso la posmodernidad, si alguna cosa nos trajo, fue el concepto de incertidumbre. A partir de la sensación de que ya no se tienen respuestas taxativas, de que ya no está nada tan claro como para poder responder de una forma clara y concisa a las grandes preguntas que tiene el hombre, y casi vale más la pena hacer preguntas que tener las respuestas. Una de las películas que muestra esa distopía de la posmodernidad es El último tango en París, una película donde se muestra la soledad y la tristeza del hombre occidental avasallado por la propia sociedad y la degradación que puede llegar a tener como persona. Tiene mucho que ver esa sensación de incertidumbre, esa sensación de falta de respuestas a lo que estaba ocurriendo en Roma por aquella época. El Club de Roma aparece justo en el año 73. Este es un libro que escribieron algunos de los miembros del Club de Roma, y por primera vez se dice que el crecimiento económico tiene un límite, que la Tierra no podrá soportar el peso del desgaste ecológico a la cual le estamos infringiendo con una economía básicamente de extracción, es decir, de la cual arrancamos de la Tierra todo aquello que necesitamos sin ningún tipo de contemplación. Bien, ese paradigma del límite de crecimiento surge justo antes que el movimiento punk, y yo creo que las dos cosas tienen mucho que ver. La sensación del no futuro, la sensación de que no existe el futuro, de que cualquier día podemos morir, ya sea por el estallido de la bomba atómica o ya sea porque la Tierra no soporte nuestra presencia, está intrínseca, está metida hasta la médula en la propia concepción del punk, del movimiento punk. Pero a la vez aparece otra utopía, y esta utopía es precisamente viene de la mano de la tecnología. Así como la revolución industrial nos llevó a una utopía del capitalismo, la utopía de la tecnología, durante esa época aquí siempre hay discusiones. Los que son más maqueros dicen que fue antes Mac que Microsoft, y los que son más de PC dicen lo contrario. En todo caso, por la misma época se crean las dos empresas que tienen relación desde el principio y crean un nuevo paradigma, que es la fascinación, otra vez, una vez más, por la tecnología. Y así como los futuristas quedan embobados con las máquinas rugientes a toda velocidad, los arquitectos y diseñadores se tiran de cabeza a lo que se denominó el high-tech. Este es uno de los ejemplos.
Centro Pompidou, Ernesto Piano y Richard Rogers. Richard Rogers ahora se ha hecho mucho más conocido, con algunas de sus construcciones con ese estilo high-tech, y quizás el Norman Foster es otro de los más conocidos de la época. Pero el sí es acumulativo y por tanto los restos del movimiento punk, por ejemplo, siguen persistiendo y siguen llevándonos a imágenes que pueden recordarnos a esa estética, a esa ideología de lo sucio, de lo underground, de lo poco nítido, en realidad de ese paradigma a través de la posmodernidad de la incertidumbre, ¿no? Esta es una portada de Tibor Kalman, uno de los grandes cineastas drásticos del siglo XX, para el grupo Talking Heads, en el año 80, donde clarísimamente se ve esa influencia del brutalismo punk. Pero justo después aparece en Italia el movimiento Memphis, el cual parte ya de una distopía, parte de la negación de la utopía moderna. En realidad, la frase que define el movimiento Memphis o el grupo Memphis no es una frase de afirmación, sino es una frase de negación, y es la réplica a aquella frase de Mies van der Rohe, menos es más. Pues bien, Alessandro Mendini en el año 79 dice, menos es el aburrimiento. Justo un movimiento que nace a la contra del anterior, ya se muestra no como una respuesta, sino en todo caso como una pregunta. Y en esa época también aparece como restos de aquello que decíamos del punk y de esta fascinación por la tecnología, una película que marca también toda una época. La película es Blade Runner, con ese inicio de lo que luego se ha denominado el cyberpunk, una imagen nada agradable del futuro, pero que sin embargo tiene fans enfervorecidos, la cual veneran una imagen de un futuro sucio, donde los humanos viven apiñados en ciudades insalubres, pero que curiosamente suscita más simpatías que no aversiones. Es algo curioso en los humanos. De los diseñadores, quizás el que más se ha acercado a ese paradigma post-punk o cyberpunk puede ser Ron Arad, con estas producciones. Esta es el asiento que hizo directamente sacando el asiento de su Land Rover y poniéndolo con estas piezas de Mecano. Y por otro lado, este equipo de música, el equipo IFI, instalado dentro de unos bloques de cemento, un lenguaje brutalista, pero que no deja de ser básicamente un punk chic, en el sentido de que es básicamente comercial y es un movimiento para que los empresarios puedan vender, ¿no? También en esa época empieza a decaer el modelo comunista, empieza a perder la contundencia que tenía, empieza a perder el poderío económico que tenían las repúblicas soviéticas, empieza a resquebrajarse ese modelo, justo cuando los diseñadores europeos les surge una cierta nostalgia de esa gráfica que tenía que ver con la revolución bolchevique, ¿no? Quizás en Europa quien más exploró ese camino fue Neville Brody. Este es el logotipo de la revista The Face en el año 86, que tiene una tipografía que nos puede llegar a recordar imágenes de los carteles de la Revolución Rusa, justo cuando ya no daba miedo, cuando ya la Revolución Rusa estaba en sus horas bajas y ya no daba ese miedo que siempre nos había dado a Occidente. Porque además justo después aparece la Glasnost y como resultado de la Glasnost de Gorbachev, la caída del muro de Berlín en el año 89. A partir de ese momento ya no hay dos modelos, ya no hay el modelo comunista por un lado y el capitalista por otro, salvo pequeñas excepciones que son arrancadas de raíz, tanto en Sudamérica como en algún otro país, y que, o en todo caso, dictaduras disfrazadas de ideología comunista, pero nos encontramos con otra nueva situación en un mundo cada vez más global. Solo tenemos un camino, solo hay una ideología, el pensamiento único. Bien, pues en ese pensamiento único es cuando empiezan a ser más necesarios que nunca las grietas y encontrar esas grietas. Y uno de los que lo han hecho con más ahínco es el colectivo Adbusters. Es un colectivo de diseñadores gráficos y publicitarios canadienses, los cuales justamente lo que hacen es visualizar ese desencanto.
esa aversión